Bienvenidos, soy Fernando Delgado. Vamos a continuar con las cápsulas sobre productividad en crisis. En esta sesión compartiré algunas ideas sobre cómo articular un modelo para racionalizar los costos y los gastos de una empresa, aunque también puede aplicarse a las personas o a las familias. Todas las cápsulas he señalado que se requiere a los mejores colaboradores, pero también es imperativo contar con información confiable y oportuna. Reducir los costos y los gastos no se concibe como una campaña temporal. Es un asunto de cultura de disciplina que tiene un comienzo y que debe permear hasta el último eslabón de la empresa siempre. Empecemos con unas frases interesantes. Benjamin Franklin dijo, cuida de los pequeños gastos. Un pequeño agujero hunde un barco. Queda claro que de gota en gota se llena el vaso. Séneca nos decía, compra solamente lo necesario, lo superfluo, aunque cueste solo un céntimo, es caro. Y es verdad, hay veces que compramos algo porque está barato, pero no lo necesitamos. Y el último que va en el mismo sentido es que una ganga no es una ganga a menos que sea algo que necesites. A mí me tocó ver en una organización donde estábamos en un programa de reducción de costos y gastos, eh, en la compra de papelería impresa. Y, y cuando pregunté que por qué habían pedido tantos miles de papel impreso, me dijo la gente de compras, es que una hoja me cuesta un peso, pero si compro 1000 me cuesta 10 centavos. Entonces por eso compraron lo que no se necesitaba. Lo peor es que en unos pocos meses cambiaron todo el sistema y esas hojas impresas se desperdiciaron. Haremos un repaso de la composición económica de la empresa porque ahí es a donde se centra el esfuerzo de reducir los costos y los gastos. La empresa cuando nace usualmente tiene activos que son los bienes y derechos de su propiedad, pero la gente que aportó el dinero tiene derechos sobre todos esos activos. El asunto es que lo que ocurre una vez que la empresa se funda es que se hace uso y abuso de los activos. Entonces esos activos están compuestos por edificios, instalaciones, maquinaria, equipo, tecnologías. Esas son las que se usan para lograr el propósito de la empresa junto con la gente. Cuando empiezan las operaciones, el organismo compra inventarios y si es una empresa industrial, pues compra materias primas que después se convierten en producto terminado y después se convierten en inventario de distribución. Esos inventarios empiezan a recibir impactos desde que se transforman. Cuando se termina, no termina tampoco su viaje, sino que apenas empieza porque hay empresas que tienen muchos lugares a donde colocan sus inventarios, entonces se siguen acumulando eh, imputaciones económicas. Cuando venden, si lo venden de contado, pues los bancos reciben un beneficio. Si lo venden a crédito, pues lo reciben en las cuentas correspondientes. El asunto es que si no sabemos bien lo que necesitamos y compramos, como en el ejemplo que puse hace unos instantes, materias primas porque te las vendieron barata, hasta es posible que se puedan echar a perder.
Cuando la empresa compra a crédito, pues debe dinero, entonces se incrementan los pasivos. Una mala práctica que ha venido ocurriendo desde hace muchos años es jinetearle el dinero a los proveedores. Cuando hablamos de cadenas de suministro y cadenas de valor armonizadas, estamos hablando de que el ciclo del efectivo tiene que ser rápido para todos. El jineteo del dinero es señal de una mala administración. Repasemos la composición económica de la operación. Como ya dije, las ventas eh, fueron originadas en algunas empresas industriales por la materia prima, luego por el producto terminado y luego por el inventario de distribución. Resulta que ese camino que está siguiendo la empresa tiene impactos. Cuando lo transformamos, impacta los costos, pero cuando empezamos a operar para que se convierta en una venta, hay mucha gente que está en el área de administración, en el área comercial, el área de operaciones y la logística. Y los financieros, por supuesto, o sea, toda la organización está poniéndose en juego para lograr las ventas. Y ese juego de relacionamiento entre las ventas y los gastos y los costos es en donde frecuentemente encontramos muchos desperdicios. Al final, pues la empresa obtiene un beneficio y usualmente esa utilidad sirve para pagar impuestos, pero también para premiar el riesgo que los inversionistas pusieron en esta organización. Estamos hablando de productividad y de reducción de costos y gastos. Entonces conviene hablar de los ciclos del efectivo. La empresa se maneja con flujos de efectivo, no con utilidades. Entonces empieza una empresa con dinero, compra inventarios, en, 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 enseguida produce, luego vende y al dar ese ciclo, si fuera una venta perfecta, recibe el dinero de regreso en donde ya recuperó lo que invirtió más las utilidades a las que tiene derecho. Este es el ciclo, digamos, ideal. Ojalá que en la mente de la empresa traten de perseguir este ciclo, pero en toda la cadena, que es lo que hace la armonización de las cadenas. Pero en la vida real encontramos que existen tres momentos en donde empieza a recibir impactos. Cuando compramos, deberíamos consumir ese inventario para convertirlo en producto terminado. Cuando lo producimos, deberíamos venderlo y cuando lo vendemos, deberíamos recibir el dinero. Pues resulta que en este ciclo inicial de la compra a la transformación a veces tenemos materiales que no se necesitaban en la cantidad que se tiene, entonces allí se están madurando. Lo mismo cuando producimos algo que no está dirigido a la venta de inmediato. Y cuando lo vendemos, pues luego la venta no es perfecta, entonces hay otros ciclos, como que ahí tenemos tres ciclos que están impactando la productividad de la empresa. La empresa no se maneja con utilidades, se maneja con dinero. Esta lámina ya la habíamos platicado, así que yo voy a enfatizar en dos o tres de los rubros de los desperdicios típicos. El muñeco con la cabeza nos indica que donde quiera podemos ver si queremos ver. Tenemos consumos ocurrentes. Esos consumos no se requieren, aunque en alguna ocasión se hicieron. Tenemos personal inadecuado, pero lo barato cuesta caro. Un personal inadecuado trae muchos impactos económicos que luego no se miden, pero cuestan un buen importe, porque
tenemos equivocaciones y luego retrabajos. Eventualmente hay un retraso y el cliente nos reclama, entonces esos retrasos pues hay que recuperarlos y entonces viene el tiempo extra y el tiempo extra es una fuente de desperdicio tremendo. En una organización que estábamos ayudando a reducir los costos y los gastos, en una de las áreas, eh, en el curso del día no ponían su máximo esfuerzo y en la tarde es cuando se ponían a trabajar, entonces prácticamente todos trabajaban tiempo extra y no se habían dado cuenta. Entonces esa cantidad de tiempo extra pues era un sobresueldo que tenían hasta que pues los valores se desbordaron y nos dimos cuenta de que tenían ese comportamiento. Obviamente se quitó. Consumos en exceso o innecesarios, luego nos equivocamos y lo escondemos debajo de la alfombra. Eh, en las mejores familias ocurre que si tenemos un dinero y no lo teníamos previsto, pues lo consumimos, aunque no deberíamos hacerlo. El asunto de las inspecciones y validaciones que yo les platicaba, que cuando existe un grupo de proveedores confiables, un grupo de personal adecuado, un grupo de maquinaria en buenas condiciones, entonces hay velocidad. Las inspecciones y validaciones incrementan los costos y los gastos. La transportación de todo tipo, duplicación de esfuerzos o archivos, porque hay veces en que la misma información la produce un departamento que otro y no se han percatado de que eso ocurre. Al final, ninguna de las dos informaciones coincide. Hay un consumo de formas y reportes innecesarios que alguna ocasión se presentó, pero que ya no es necesario. La tecnología que no se utiliza cuesta mucho dinero. Y luego la administración del tiempo. Las juntitis es un tema de todas las organizaciones y de las buenas familias. Si ya tomamos la decisión, hay que hacerlo. No hay que volver a discutirlo y frecuentemente se discuten varias veces lo mismo. Empecemos con el significado de la racionalización de los recursos. Identificar las fuentes de consumo y la manera en que se utilizan en relación con la comercialización, la fabricación, la entrega e instalación de un bien que se comercializa o la prestación de un servicio y el soporte comercial, administrativo y tecnológico. Cuando queremos racionalizar los recursos estamos hablando de toda la organización, toda. ¿Cuál es la premisa? Que se mejore el consumo, pero que no afecte la calidad, el servicio al cliente, la imagen de la compañía y las utilidades de la empresa en el mediano y largo plazo. En un malentendido racionalización de recursos de una empresa, ya lo había mencionado y voy rápido, habían tenido más consumo porque ya tenían más camiones y como no lo habían presupuestado correctamente, pues parecía que era un desperdicio, pero no, era porque había más camiones. El presupuesto estaba mal. Bueno, aquí el fondo es que si nosotros nos focalizamos en primeramente en los recursos ociosos, identificando aquellos recursos que no se están aprovechando, o bien invirtiendo en algunos recursos que mejorándolos van a hacer que se incremente la velocidad, como cuando les platicaba de la teoría de restricciones, que el cuello de botella una vez que lo elevamos, agiliza todo. Pues en este énfasis de la racionalización de recursos,
Les había hablado de que el punto de impacto son las mejoras inmediatas, aquellos recursos ociosos que ahora sí están flotando y que los podemos eliminar. Dos, cuando el cuello de botella lo logramos incrementar o mejorar, esto automáticamente trae como consecuencia otras mejoras a todo el proceso y a toda la organización. Uno de los principios se llama responsabilidad. ¿Qué es esto? Resulta que el director es el líder de que la empresa funcione correctamente y no delega esa responsabilidad. Él es el que asume la responsabilidad de todo lo que pasa. Debe buscar la administración por consenso y convencimiento y no salirse de ese convencimiento. Cero tolerancia. No es un asunto de una sola cabeza, como dije, sino depende de muchos factores y es un esfuerzo multidisciplinario. Todos son corresponsables de lo que debería suceder en la organización, de acuerdo con el área de su responsabilidad y las conexiones internas que tienen. En esta era de la información, muchas empresas no tienen información. Si le preguntan al comercial cómo vamos en las ventas, si le preguntan al área correspondiente de administración cómo vamos en las ventas, posiblemente sean diferentes las versiones porque tienen diferentes fuentes. Entonces la información es fundamental independientemente de un cambio de cultura dirigida a racionalizar los recursos. Tiene varias fuentes, no es una sola, porque hay algunas fuentes que son financieras y otras que son operativas, pues tenemos que buscar cuál es. Y además esa información debe estar en el detalle que yo requiero, porque si está en forma muy acumulada, pues no sirve para nada. Si está muy detallada, necesitaríamos un paso intermedio para ponerla legible. Y además, que le creas. Hay decisiones que no cuestan dinero y que no necesitamos estar navegando y buscando cosas que no vienen al caso. Información es la clave. Reconocimiento es otro de los principios, pero entendemos que las mejoras las hace la gente, no surgen de manera mágica. Entonces debe reconocerse todo el esfuerzo que están haciendo. El esfuerzo tiene que estar ligado al desempeño y si eso sucede, pues entonces las metas son inteligentes porque estamos viendo el futuro, no el pasado. Entonces el reconocimiento es un aspecto muy importante porque si no desaparece el logro. El esfuerzo dirigido a la racionalización de los costos y los gastos es un asunto cultural. La empresa debe tener esa cultura. No es fácil, pero si la organización tiene una cultura de disciplina, las cosas van mejor. Si no se instrumenta correctamente y solo lo ven como una campaña, pues entonces van a ser temporales. Esto va a ser como me pongo a dieta porque voy a un evento y después del evento sigo comiendo hasta más para recuperar lo perdido. Por lo tanto, lo que hay que formar es una cultura de disciplina. La retención de logros se necesita con información. Por lo tanto, hay que crear un buen sistema que nos dé información que realmente sirva para tomar decisiones. Todo lo que nosotros estamos proyectando en las mejoras debe estar conectado con el presupuesto y así debe medirse. Pues muy bien, el proceso de racionalización de costos y gastos es cambio de cultura. El disparador de todo lo que es la empresa, como había puntualizado, son las ventas.
Por lo tanto, la siguiente cápsula está conectada con la administración de la demanda. Mientras tanto, que tengan un buen día.